Satsang 2. 14 de julio de 2021. Así que vamos a empezar con el satsang. Así que haz todas las preguntas que quieras y nosotros tratamos de, vamos. ¿Quién va a empezar? Silencio. Siempre hay que comenzar antes de empezar. Risas. Hermana. No he entendido la pregunta, ¿cómo nos parece? Otra hermana. Es un satsang de Jinluk, Jinluk lo presenta. Hermana. De acuerdo. Silencio. Un satsang de silencio. Vamos, no lo dudes. Hermana. Hemos hablado antes de los acontecimientos relativamente recientes que son, al parecer, inevitables. Así que estabas hablando de los clones, ¿verdad? ¿Puedo sacar el tema? Si quieres. Como esta es una charla de satsang, significa hablar con la verdad o lo real. Muchos hermanos y hermanas han descubierto que la mayoría de las personas importantes en el escenario de este mundo no son en absoluto lo que parecen ser, de una manera muy simple. ¿Sabes que hoy en día existen mascarillas que se ajustan completamente a la piel? Está a la venta en las tiendas y a disposición de todo el mundo, y puedes ponerte una máscara completa, de Trump, de cualquiera, y está muy bien hecha. Ni siquiera mencionaré todas las tecnologías de vídeo que hacen aparecer hologramas. Insertar un personaje holográfico en una escena realmente filmada es extremadamente fácil. Por cierto, tiene un nombre. Es una tecnología electrónica que está perfectamente bien. Algunos incluso dicen que son clones. No tengo forma de comprobarlo. Pero es bastante comprobable que, durante la intervención televisada de ciertos intervinientes políticos, por ejemplo, de este mundo, no son los que se ven hablando, porque llevan una verdadera máscara. La demarcación, además, puede verse a la altura del cuello, es decir, cuando se ve a un político hablar, nunca se puede estar seguro de que sea él quien hable. Podría ser simplemente un extra que lleva estas famosas máscaras. Pero se puede ver, como he dicho, por la demarcación del cuello. Ya que están en las noticias de este mundo, si toman la última intervención de nuestro presidente en Francia, sin hablar siquiera de máscara, clonotecnología, es evidente que su intervención no fue en absoluto formal, ni legal. En todas las repúblicas de Francia, la intervención judicial de un jefe de Estado se realiza en el Palacio del Elíseo. Pero desde hace un mes, en Francia, están creando un palacio efímero. Simplemente han creado una losa de hormigón en el lado del campo de Marte, una carpa de recepción blanca con una decoración muy minimalista, y este es exactamente el lugar del que habló el señor Macron. Ya no estamos en el marco formal de la República, sino en una puesta en escena total. Los que viven en Washington saben perfectamente que la Casa Blanca está cerrada y que los discursos del presidente Biden no se filmaron en la Casa Blanca, sino en Castle Rock, que es un plató de cine que supuestamente reproduce la Casa Blanca. Y ahora, desde hace más de un mes, tenemos un palacio efímero en Francia, que significa lo que significa. Es como si trataran de hacernos creer en algo mientras nos muestran que no es cierto. E incluso, desde hace más de un año, en los discursos oficiales de los políticos en Francia, se ve que leen los textos que les traen los militares, como si hubiera una escena teatral dentro de la escena teatral, que nos dicen al mismo tiempo: crean, pero no crean. No hay ninguna razón objetiva para que las intervenciones se lleven a cabo en escenarios teatrales. A no ser, claro está, que el poder ya no pertenezca a estos personajes, y que haya habido un propósito más o menos oculto en alguna parte, que era hacer que el egregor de la manada humana se adhiriera, o que despertara y desencadenara reacciones que no tienen nada que ver con la realidad de este mundo. En cualquier caso,
que sea un teatro dentro de un teatro, que sea verdadero o falso, no importa en última instancia, ya que les recuerdo que todo lo que vemos, todo lo que vivimos, está destinado a permitirnos despertar, y que en general es más probable que nos despertemos cuando vivimos una pesadilla que un sueño, siempre. Como dijo Abraham Mikhail Ivanov el primer día, aún no hemos visto ni la mitad de lo que deberíamos ver. Bernardo de Montreal había hablado de la mentira del mundo, pero también de la mentira cósmica. Ese no lo hemos visto todavía, y corresponde de manera muy general a la aparición cruda y total de todo lo que era invisible para nosotros. Con esto quiero decir que el cosmos es un escenario de teatro, si se quiere, una simulación informática. Por eso Abraham nos ha dicho que aún no hemos visto nada, que no lo hemos visto todo, y que, probablemente, la última etapa sea el desvelamiento de la mentira cósmica. Es decir, que veremos con nuestros propios ojos, como está escrito en el Apocalipsis de Juan, y además en todas las profecías, veremos realmente a los demonios, veremos todas las fuerzas demoníacas que están actuando. San Juan dijo que los demonios saldrán de la tierra, es decir, de sus planes infernales, y es la estricta verdad. Es decir, veremos lo que es invisible para nosotros, lo que algunos ya vemos de forma sensible, los médiums o los que sienten la energía, o que ven cosas. Es decir, veremos todo aquello a lo que estamos sometidos independientemente de nuestra mente consciente. Este es un paso necesario. Tenemos que ver por nosotros mismos, justo antes de la llegada de Nibiru y el paraíso blanco, el flash galáctico, por lo que hemos sido manipulados, que incluye, por supuesto, los arcontes, así como las civilizaciones extraterrestres, incluso los que realmente nos desean el bien. Y es así, y solo así, como viviremos y nos uniremos a la inteligencia de la luz y a la autonomía total que es la antesala, se podría decir, del acceso a lo real y lo absoluto. En efecto, es una pesadilla, excepto para el que está establecido en lo real, ya sea que lo llames el estado natural, el yo eterno, para Brahman, lo absoluto, estas son solo palabras. Pero todos pasaremos colectivamente por el ojo de la aguja. Este es el momento en el que ninguna ilusión puede permanecer, ya sea en los bastidores de este mundo o en los bastidores del cosmos, si se me permite decirlo. Es con esta condición, y solo con esta condición, que toda la creación verá que está libre de esta creación. Como dijo Vidi, repito esta frase que me gusta mucho. El universo pasará, los mundos pasarán, y tú siempre estarás ahí. Siempre has estado ahí, no como un personaje, no como un alma, sino como la verdad absoluta. Y lo que ocurre en el escenario del teatro, el escenario del simulacro como yo lo llamo, el simulacro solo puede conducirte a lo sagrado. En cualquier caso, como decía Georges Bataille, toda sociedad de consumo, hablando simplemente de lo humano, lleva necesariamente a esa sociedad a su propio consumo por el fuego de la libertad. Esto ha sido evidentemente invertido por los movimientos ocultistas que proponen el orden a través del caos, mientras que el caos te lleva a la verdad. Cuando ya no crees en nada, ni en la vida ni en tu vida, entonces estás libre de la conciencia. Estás libre de la creación, estás libre de todos los conceptos espirituales y experimentas la beatitud. El aparente caos de la sociedad es en realidad una revelación de esta mecánica. Como también dijo Vidi, Ioma. Todo lo que tiene que suceder sucederá sin importar lo que hagas, y todo lo que no tiene que suceder no sucederá sin importar lo que hagas. Lo importante hoy es simplemente un acto de lucidez. Lo importante hoy es simplemente un acto de lucidez. Este acto de lucidez no es otra cosa que la aceptación y la acogida de lo que hay, y pasar por todo eso porque, repito, todo lo que aceptamos y acogemos, sin resistencia y sin oposición, solo puede resolverse. Esta es la inteligencia de lo real como dijo Bernard, esta es la inteligencia de la luz que somos, anteriores a cualquier forma y a cualquier ser.
Esto es lo que podemos decir sobre los clones y las máscaras. Me gustaría señalar que el ego en griego significa simplemente máscara. Elisa, ¿qué significa máscara? Y lo que está sucediendo en esta tierra es simplemente, hermana, el ego. Ego en griego significa máscara, es la máscara, y esta máscara no es más que la máscara del personaje, la máscara de la forma, la máscara de la historia de la creación, que no es más que lo que nos vela lo real y la verdad. El omega que experimentamos no es otra cosa que el alfa revelado. Es aquí donde vemos que jamás ha habido un mundo, que jamás ha habido nadie y que todos los aspectos de la conciencia sin excepción son una verdadera enfermedad mortal. Veremos que somos el corazón de la creación, experimentaremos que somos el corazón del sueño, lo que llamamos hace unos años co-creación consciente, y estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos de la revelación del Apocalipsis, y estamos siendo testigos y viviendo todo esto en directo. Y desde nuestro punto de vista, es decir, desde donde miramos, sí estamos viviendo el amor ágape o el sufrimiento. Muchas veces he explicado que, en la neurociencia, hay muchas similitudes entre el sufrimiento y el amor, porque en definitiva es un acto de aceptación total, es el momento en el que entendemos que no podemos hacer nada, y desde la aceptación de esa incapacidad de hacer, que descubrimos la autonomía y la libertad. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en el escenario del teatro, se piense lo que se piense, es decir, sea cual sea el punto de vista, no es más que la instauración de lo real, el retorno a la verdad. Hermana, ¿qué le diría a la gente que está llena de benevolencia y que, en este mundo relativo, hace todo lo posible por ayudar a los demás? Pienso en Louis Fouché, por ejemplo, que es un médico que quiere proteger a sus semejantes. Cada uno ha escrito su propio escenario. A Elisa. Entonces espera, te dejaremos repetir. Aquí también están en el lugar que les corresponde, ya sea una madre con hijos, ya sea un divorcio, ya sea la iluminación de esta escena teatral. En este mismo momento, cada uno está haciendo lo que le dicta su punto de vista de la conciencia, pero el resultado será siempre el mismo. Cuando veas que ya no hay nada que hacer, cuando veas que no puedes hacer nada más que aceptar lo que es cuando eres libre. Recuerda, y esto también es una ley neurocientífica, lo que te aferras, ya sea tu billetera, tu esposo, tu vida. La resiliencia total solo puede darse real y completamente a través de la crucifixión del personaje. Es en el momento en que te sientes abandonado, sin esperanza y sin expectativas, cuando descubres la verdad. Pero, de nuevo, cada uno ha escrito su propio guión para vivir estos momentos. Algunos tienen funciones de iluminación, otros tienen funciones de acompañamiento a cualquier nivel, algunos imaginan un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva vida. Y como decía y como han repetido muchos oradores, dejemos que la otra persona sea libre de soñar su sueño, o de vivir su pesadilla hasta el final. Acepta que cada uno de nosotros está en el lugar que le corresponde, incluso en la mentira, y al instante eres libre. No te hagas la pregunta, cuando hablaba de la aceptación, de cómo puedes aceptar lo inaceptable. Ponte en la condición de aceptar lo que es, de participar incluso en la iluminación del mundo, de la mentira, sabiendo que solo puedes aceptarla. Cuando experimentas esto, verdadera y sinceramente, entonces descubres la libertad, no antes. Sean cuales sean tus vibraciones, sea cual sea tu fuego del corazón, sea cual sea, entre comillas, tu nivel de conciencia, es solo un nivel muy limitado de lo que es lo real, porque lo real es sin conciencia, sin palabras y sin historia. Y es algo que se vive, para algunos de forma espontánea, no han preguntado a nadie, para otros a través de luchas, a veces también a través de enfrentamientos, pero la meta es siempre la misma. Jamás ha habido una meta, jamás ha habido un sueño. La creación es un sueño, la espiritualidad es un fraude total, jamás ha existido una forma, estamos en la ilusión.
Toda ilusión conduce necesariamente al caos, todo lo que pasa no es cierto y sin embargo debemos pasarlo. Otra pregunta. Hermana, ¿qué funciones tienen ahora los agujeros negros? Los agujeros negros desde nuestro punto de vista físico, astrofísico, son la reabsorción de mundos y universos. Es exactamente el retorno a la verdad, lo que el ego llama la nada, que no es más que la felicidad pura de la que todo surgió. Así que efectivamente desde el punto de vista de la astrofísica, del ego, de la mente, es una pura aniquilación de sistemas solares y mundos, no para pasar a una realidad paralela de otras dimensiones, sino para descubrir lo real. Como decía el abuelo, lo que la oruga llama muerte, la mariposa lo llama nacimiento. Excepto que aquí, vamos a realizar y vivir que no hay necesidad de nacer, ni siquiera de renacer, sino simplemente aceptar lo que somos, que ningún personaje, ninguna historia, ninguna visión, ninguna energía, ninguna vibración, puede permitirte realizar, sino simplemente acercarte, acabar con las resistencias, acabar con las creencias, y con todas las ilusiones de cualquier forma. Esto es exactamente lo que estamos viviendo desde hace muchos meses, individualmente, cada uno según su propio ritmo, su propio guión, pero que se revelará en algún momento colectivamente, porque no hay otra opción. Y que todos, en todos los mundos, en todas las dimensiones, que en última instancia no son más que una fragmentación de la unidad, debemos ser absolutamente sincrónicos con la ilusión del tiempo. Jamás ha habido un mundo, jamás ha habido sufrimiento, jamás ha habido amor o luz. Todo esto es un juego, JEU, que hemos decidido, que se inscribe fuera del tiempo y del espacio, y que ha creado la ilusión del tiempo y del espacio, precisamente para encontrarnos a nosotros mismos. Lo que la fuente llamó el juramento, la promesa, hace más de 10 años, es hoy lo que estamos viviendo. Es, como dijo Christiane Singer, una gran alegría porque somos amor, estamos realmente en el otro, los mundos en su conjunto están en nosotros. Se podría decir que es una especie de etapa preliminar, que ocurre justo antes de la felicidad eterna. La oportunidad que tenemos es que somos el punto de encuentro de esto, a través de este templo, o esta bolsa de carne como dijo Vidi, es aquí donde sucede, donde estamos, a la edad que estamos, en el estado de sufrimiento alegría donde estamos. No es algo que haya que creer, porque es increíble, pero es algo que hay que vivir, y en cuanto pones la ecuación de la aceptación y la acogida, sin ni siquiera preguntarte qué significan básicamente esos términos, entonces eres libre. Se puede hacer en una fracción de segundo, se puede hacer siguiendo el guión de esta película. De nuevo, no hay ninguna diferencia, porque lo vivimos de todos modos. El miedo acaba con el miedo por sí mismo. Henry Laborit había dicho que el miedo es la convulsión. Es lo que él llamaba la huida/lucha, o huyes o luchas en relación con un acontecimiento, y cuando el acontecimiento es extremo, te agarra. Ya no huyes, ya no luchas, te atrapa lo que estás viviendo en su totalidad. Y es precisamente en esta inmovilidad y en este silencio, donde hay una especie de aturdimiento de las emociones y de la mente, donde descubres lo que eres. Esto es algo perfectamente explicable en la neurociencia, y es exactamente lo que está ocurriendo. Disfrutemos cada minuto de aparente libertad en este mundo, disfrutemos cada minuto como si fuera el último, porque eso es lo que está pasando. Y que cuanto más aceptas eso, paradójicamente, más ligero eres y menos miedo tienes, y cuanto menos crees en tu personaje más libre y autónomo eres en el propio caos de este mundo. No significa huir del mundo, no significa oponerse al mundo, es afirmar tu propia presencia, ya sea una lucha para ti, ya sea un papel de explorador, no importa, es solo una faceta de la misma verdad. Una vez más le digo que antes de pasar a la siguiente pregunta, no me crea, pero experimente, y estará totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir.
cuando ya no puedes aguantar más, tu cuerpo, tu respiración, tus logros, te ves obligado a soltar. Cuando estás en la fase terminal de cualquier enfermedad, o te dejas llevar o no te dejas llevar. Estas son las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, cuando te dicen que vas a morir. Primero es la negación, luego la ira. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho? Después se negocia con la muerte pidiendo un indulto, pidiendo un apaciguamiento. Pero si entras totalmente en la aceptación de tu propia muerte, entonces descubres lo que eres. Ya no hay más sufrimiento, ni siquiera de la muerte, que pueda tener un control sobre ti. Esto significa que las condiciones en las que salimos del sueño o morimos pueden ser agradables o desagradables, pero la finalidad es siempre la misma. El ego existe, incluso en el cerebro, solo a través de lo que segregan ciertos núcleos del tálamo central, que, Elisa. Entonces espera, núcleo central del tálamo, en el llamado cerebro reptil. La individualidad es un mito y parte de la mentira cósmica. Solo hay uno y ese uno salió del cero, es decir de la nada o lo absoluto, eso es lo que somos. Hermana. Es que cuando la creación se ha realizado, ya se ha hecho realidad. Hermana. Sí, todo está ya ahí, lo has dicho, todo está ya ahí. Pero, ¿podemos considerar que habrá un recuerdo del sueño? Por supuesto, el primer recuerdo, la primera memoria, es lo que llamé la morada de la paz suprema, la presencia última, Shanti Nilaya. Lo expliqué anteayer, es el momento en que tu conciencia se desvanece, te ves como un punto de conciencia cada vez más pequeño y justo antes del desvanecimiento, ves todos los mundos anidados unos dentro de otros, y ves que tú, siempre has estado ahí, y ahí recuerdas quién eres. No eres nada de lo que es pasado, no eres conciencia. Así que, por supuesto, cuando estás encarnado, y te sucede, y vives este yo eterno, este estado natural, cuando vives lo absoluto, el Parabrahman es lo mismo, eres consciente y lúcido del sueño, pero sigues bañándote, alimentándote, teniendo hijos, trabajando. Intentas no cambiar nada, porque las cosas cambian solas. Este es el fin de la resistencia, el fin de la lucha. Es el estado de gracia. Como decía, ya ni siquiera es una acción de la gracia, es el estado de gracia donde la inteligencia de lo real y la inteligencia de la luz gobiernan tu vida en su totalidad. Esto no le exime de cuidar y alimentar a sus hijos. El sueño se atraviesa porque se asume totalmente, y esa es la verdadera alegría y la verdadera libertad. Es estar aquí y ahora, hacer lo que has decidido hacer, pero que de hecho ya no haces porque se hace solo. Lo que se llamaba hace muchos años, en el estado Kristi o el estado crístico, que era la fluidez de la unidad. Es un término muy conocido en la psicología del deporte, en la neurofisiología del deporte, que los deportistas experimentan en su carrera. Es el momento, lo que llamamos fluir, FLOW, es el momento en que todo tiene éxito, es el momento en que el atleta comprende que, si se deja llevar totalmente, hará el gesto perfecto, técnico, estará en el rendimiento más ideal, es decir, este momento de fluir que puede ser detectado por el atleta de alto nivel, lo puede detectar inmediatamente, es totalmente superponible con lo que cada uno de nosotros es capaz de vivir hoy. Es a la vez un estado de gracia, es el momento en que te das cuenta de que ya no hay resistencia en ti, que la mente es tu sierva, que las emociones, que siempre están presentes porque somos humanos, ya no te afectan. Este es el momento en el que se produce un estado de sincronización. Ves por ejemplo que no estás aquí por casualidad y que todo tiene su justificación, que no necesitas cuestionarlo, sino simplemente aceptarlo más aún. En ese momento tu vida, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu condición de vida, son explicables por la inteligencia de la luz. No es una causalidad ya que es un mecanismo acausal, es decir, es anterior a la causalidad.
Es el estado crístico, es el estado natural, y ahí es donde realmente se ve esta libertad. No depende de ninguna circunstancia externa, de ninguna circunstancia interna. Este es también el gran silencio. Es el momento en que el propio observador de lo vivido desaparece en este gran silencio. Esto es algo que se puede comprobar muy fácilmente con los hermanos y hermanas que han muerto recientemente, que vivieron este estado en los meses anteriores a su muerte. Emanaban un amor absolutamente increíble, muy parecido al de aquellos que se acercaron a Nisargadatta en los últimos días de su encarnación. Es algo palpable incluso para alguien que no siente nada, y esa es la única prueba. Otra pregunta. Hermana. Cuando solo exista el silencio, no habrá más sueños. No habrá necesidad de nada. No hay cosmos, no hay mundos. Hermana. Entonces no habrá más memoria. No habrá, hermana. Tampoco habrá más memoria. En absoluto. Hermana. Memoria, reflexión, todo eso. Comprende que la memoria es la causa principal del sufrimiento. La memoria pertenece al alma. Ese es el condicionamiento, eso es lo que crea lo que creemos que es la evolución o la involución. Como describió perfectamente Bernardo de Montreal, estamos saliendo de la involución, de la historia, pero cuando se vive lo real, no hay nada que perfeccionar, no hay nada que mejorar. Así que hablar de una nueva tierra, o de nuevas dimensiones, no significa nada hoy en día, y sin embargo, como dijeron los intervinientes de Outres Dimensions, teníamos que dar un hilo conductor, un hilo que nos permitiera volver gradualmente al origen de la creación, al origen de la luz y al origen de la vida. Este camino se ha iniciado en los últimos 37 años, ya que estamos a un mes del aniversario de este 37º año, que ha sido un acercamiento gradual a la luz, un acercamiento gradual a la verdad, ya que como decía Vidi, la búsqueda de la verdad acabará con el mundo. Esto es lo que ocurre. No hay nada dramático en ello, sino que es simplemente el retorno a este estado natural, y a la libertad totalmente incondicional, sin memoria, sin recuerdo y sin futuro. Este es el poder del instante presente, tal y como lo describió perfectamente Eckhart Tolle, y como lo vuelven a vivir millones y millones de hermanos y hermanas. Todo lo que está sucediendo en la Tierra en este momento, ya sea con la pandemia, representa solo el miedo colectivo a la desaparición. Desaparición del personaje, desaparición del escenario, desaparición de los recuerdos y de los logros, porque en lo real no puedes llevarte nada. Eso es la autonomía. Y cuanto más perezoso seas, como dijo Oso, repito hoy, no se trata de volver a permanecer sentado sin hacer nada, ni de meditar 24 horas al día. Solo necesitas, y repito, solo la aceptación de lo que es, y solo puedes aceptar si acoges lo que es. Son estos dos pasos simultáneos, como vengo repitiendo desde hace 2 años, los que te llevan a vivir lo real. Después siempre tendrás tiempo para divertirte, para cuidarte, para encontrar cosas. No huyes del sueño, porque has visto que es un sueño, y he dicho y repito que prefiero vivir el final del sueño en un sueño ligero, para el personaje, antes que en una pesadilla. En efecto, el objetivo es el mismo, la finalidad es la misma, pero prefiero lo que es ligero que lo que es pesado. Siendo lo que somos, es decir, aceptando, acogiendo lo que es, comprendemos y vivimos que no podemos hacer nada, y lo único que cambia es que aceleras la película, el escenario. Pero incluso esta aceleración es ilusoria, pero de esta manera aligeras la ilusión del sufrimiento en ti como en todos los demás, y este es ciertamente el posicionamiento más hermoso de la conciencia en el sueño, porque cuanto más lo vives, más ligero eres, más libre eres. Es algo muy real y muy concreto en el escenario del sueño. Los problemas serán resueltos por la gracia, no por ti. En cuanto sueltas algo, se va. Si no lo sueltas, la resistencia crea sufrimiento. Si alimentas el miedo, no te encuentras a ti mismo y te quedas pesado.
Elisa. No he tocado nada. Así que otra pregunta. Hermana. Jin-Luke, ¿puedes enseñarnos el masaje? No es un masaje. Oh, estás hablando de la osteopatía craneal trinitaria o ternaria. Hermana. Ternaria. Sí, primero resumiremos la historia. Y luego te lo enseño, es muy sencillo. Hace más de 3 años y medio, con un amigo osteópata llamado Vincent Benedetto, que es profesor, tuve la intuición de sustituir lo que los osteópatas llamaban el movimiento respiratorio primario, que es simplemente la circulación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro. Elisa. Uf. El líquido cefalorraquídeo que sintetizan los ventrículos. Los osteópatas, desde hace muchos años, muchas décadas, saben que existe una especie de respiración de este líquido cefalorraquídeo, un poco como la inspiración y la expiración y los latidos del corazón, que han llamado movimiento respiratorio primario. Esto es lo que perciben los osteópatas cuando ponen sus dedos en la parte superior del cráneo, en la fontanela. Cuando hay un desequilibrio osteopático, hay un desequilibrio en este movimiento respiratorio primario. Esto nos llegó como resultado de la vivencia, similar a la del corazón, que se percibió, de que el corazón ya no solo hacía sístole barra diástole, es decir, contracción barra dilatación, sino que también evolucionaba a un ritmo de 3 tiempos. Primero intentamos activar este ritmo de 3 tiempos a nivel de la caja torácica, porque cuando la corona, la hace una pausa y espera a que Elisa termine, esto es lo que percibimos naturalmente, cuando la corona radiante del corazón está activa, percibimos el doble toroide del corazón, que es el campo electromagnético del corazón, y experimentamos que el corazón ya no evolucionaba simplemente en sístole barra diástole, sino en varios tiempos, durante la sístole y durante la diástole. Así que ya no era binario, yin barra yang, sístole barra diástole, y ya no era la respiración celular. Así que vimos que los hermanos y hermanas que estaban viviendo este estado natural, que todos estábamos viviendo lo mismo. Y así tuvimos la intuición de sustituir, en lugar de restablecer el movimiento respiratorio primario a nivel del líquido, de imponer, con gestos simples, esta respiración de 3 tiempos, que llamamos respiración ternaria. Bastaba con tumbar a una persona, colocarse a la altura de la cabeza de la persona, y venir a empalar entre sus manos, colocadas en el eje opuesto, es decir, cuando se tiene una cabeza en las manos, empalar la cabeza de la persona con las palmas de las manos en la zona Ikednunco y metis, y comprimir literalmente, de forma ligera, el cerebro, en 3 tiempos de compresión sucesivos, 1 tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, sin soltar entre cada tiempo, ver vídeo 1. 2, 44, compresiones ligeras sin las cuales no se llega al tercer tiempo, es algo muy fino, pero que se puede aprender muy rápidamente. Primer latido, segundo latido, tercer latido, como 3 ondas cada vez más apremiantes, y liberar esta presión en sentido contrario, para llegar al tercer latido, de nuevo en 3 tiempos. Y lo hacíamos durante unos minutos, unos 10 minutos. Esto no solo trataba los desequilibrios osteopáticos, sino que hacía que los pacientes, los sujetos, entraran directamente en Agalpe. Este método ha sido enseñado por varios osteópatas, hasta Japón por Vincent, desde que pudimos viajar, hasta el año pasado, todos los osteópatas japoneses lo acogieron con un saludo que era Agalpe. Así que te pone en una predisposición ideal para vivir en el instante presente o vivir el tiempo cero, y por lo tanto permitió liberar los bloqueos osteopáticos, craneales, vertebrales y viscerales. Puso fin, por así decirlo, a la inexorable dualidad de la manifestación y la vista, y permitió a la gente volver al tiempo cero más cercano posible. Es decir, si se quiere, cuando se resincroniza a un individuo de esta manera, se le devuelve a la inmediatez del instante presente.
El cerebro, la conciencia, el líquido cefalorraquídeo se reconoce como una unidad, y ya no solo como un sistema dual inspirar/expirar. Lo mismo que para el corazón. Durante años he tenido hermanos y hermanas que han tenido problemas de ritmo cardíaco, precisamente por el paso de este ritmo habitual de 2 latidos a un ritmo de 3 latidos que acompaña al fuego del corazón. Así que es muy simple. Por supuesto, no puedes hacerlo en ti mismo, es muy complicado, porque ya ahí tienes las manos al revés. Imagina a un paciente tumbado que tiene su cabeza entre mis manos, ves mis pulgares aquí, pongo mis manos, el centro de la palma de mis manos colocado en los puntos y metizo y Nunk, encima de las orejas. Les recuerdo que el punto de las estrellas que habíamos nombrado y metis son 2 cruces de dedos por encima de las orejas, ver vídeo, en el punto de acupuntura que es el 8º punto del meridiano de la vesícula biliar. Así que ahí se colocan las palmas, en un eje entero posterior con respecto al cráneo del sujeto, y ahí, se aprende en pocos minutos, se presiona muy ligeramente, luego un poco más fuerte, no aplastes el cráneo, no sirve de nada, es muy ligero, y luego un poco más fuerte. Hermana. En el cráneo, solo se hace en el cráneo. Hermana. En ti misma. Sobre ti mismo. No, no puedes hacerlo por ti mismo. Hermana. No, lo haces en la persona. Pero mientras haces estas 3 presiones, no haces nada más. Hermana. Sí, vale, pero la persona tiene que inspirar/expirar, no importa. Se deja hacer, si es posible cierra los ojos porque crea una interiorización simplemente. El sujeto o el paciente trata de no moverse tampoco porque el hecho de no moverse, simplemente pone fin a lo que se llama propiocepción, es decir la percepción de la ubicación de las diferentes partes del cuerpo. Porque el silencio del cuerpo, es decir la inmovilidad del cuerpo, muy rápidamente, en cualquier persona, sin querer meditar o relajarse, notará, si tiene los ojos cerrados, que el cuerpo parece adormecerse. Se trata de una especie de anestesia de la propiocepción. La propiocepción, es decir, la percepción de tu propio cuerpo, hace que tu conciencia esté disponible para experimentar otra cosa. Así que, en un paciente con los ojos cerrados, inmóvil, se coloca en su cabeza, a continuación, en una posición cómoda para los brazos. Dependiendo de ti, pueden ser los brazos extendidos, por lo que te pones de pie, o al mismo nivel, con los brazos no extendidos. Pero es más fácil poner las manos en la dirección correcta de la cabeza que hay cuando se está de pie, es decir que la persona está debajo. Sin eso, crearás tensiones. Y cuando hayas comprendido este movimiento de compresión en 3 tiempos y de relajación en 3 tiempos, comprenderás que, de hecho, en cada movimiento de compresión y descompresión, tus manos son como ondas, como si hubiera un saco y un oleaje que se produjera, 3 veces seguidas en una dirección y 3 veces seguidas en la otra dirección. Si quieres después puedes jugar con el otro, te lo enseñaré. Hermana. Lo hacemos solo una vez o puedes repetirlo, por supuesto, así, todo lo que quieras. Además, te proporciona un estado de calma total. A menudo la gente se duerme, o siente esa relajación que no es solo el abandono de la propiocepción, sino el abandono de la identificación de nuevo. Hermana. Así que salimos de la identificación de nuestro cuerpo. Sí, no dejas el cuerpo, pero dejas toda identificación con el cuerpo. Lo hemos comprobado con muchas pruebas, en concreto con el sistema que tiene, dirigiéndose a Elisa, que se llama el QPM, que es un sistema de medición de la bioimpedancia del cuerpo que he desarrollado, con sistemas que se utilizan en psicología también. En este caso estamos utilizando la versión de los osteópatas. Medimos la bioimpedancia punto por punto en el cuerpo, es decir el paso de la corriente con sistemas complejos de análisis, sistemas inteligentes, y que te dan en 2 minutos el estado de la persona a nivel osteopático.
Y cuando se hace esta respiración ternaria, se ven inmediatamente los cambios. Liberas a la persona de sí misma, la devuelves al ritmo unitario y triunitario de la vida, y no solo al ritmo binario, yin/yang. Esto es algo que funciona muy bien. Pero todas estas técnicas, ya sea esta o la pronunciación del apellido y del nombre, o incluso la práctica de las resonancias de Agape, donde ponemos el cuerpo en una determinada posición, durante estos últimos 3 años, por los que lo han vivido, además, ellos mismos han comprendido al vivirlo, que estas técnicas eran solo muletas y técnicas que se desvanecían por sí mismas por la radiación natural de Agape. Es decir, hemos creado técnicas que acaban con la propia técnica. Técnicas de transición, porque te recuerdo que, en el estado natural, se hace sin ti, y que ya no necesitábamos, por ejemplo, para las resonancias interdimensionales de Agape, como se llamaban, cruzar los tobillos, poner las manos aquí, video 1, 14 minutos, 36 segundos. Ya ni siquiera teníamos que decir el nombre y el apellido de una persona, y eso se hacía solo, realmente. Así que, por supuesto, transmití esto, otros lo transmitieron, y me doy cuenta de hecho, ya sea por las resonancias, por la pronunciación del apellido y el nombre o por la osteopatía ternaria, la Trinidad, bueno, ni siquiera había necesidad de eso. Así que es una liberación de la propia técnica. Como decía mi maestro de acupuntura, ya ni siquiera necesitaba clavar una aguja, el siguiente paso era presentar la aguja al punto, sin clavarla, y luego ni siquiera tener una aguja, ni pensar en el punto. Y funciona. Hermana. ¿Significa eso que cuando haces esta respiración ternaria, si tienes un desequilibrio en el cuerpo, todo volverá a su sitio? Sí, por supuesto. Hermana. Automáticamente. Automáticamente. Es el mismo principio en todas las técnicas. La homeopatía pasa por el proceso de aprendizaje, no por los remedios, a través de las señales, los síntomas, bueno, una nosología como decimos que has aprendido, y luego en un momento determinado vas más allá de la técnica mental, en este caso de la comprensión, y el remedio se impone. He visto a osteópatas que son unicistas, que prescriben un solo remedio, que al principio de su carrera hacen interrogatorios de 1 hora para encontrar el remedio. Y entonces, después de un cierto tiempo en su carrera, el paciente viene a ellos, no hay ni siquiera una apelación a lo que podría darse como los datos morfopsicológicos de la homeopatía, no ven un paciente que viene, ven el remedio que viene. Recuerda que la conciencia siempre funciona en 3 modos integradores. Es lo mismo para aprender a conducir un coche, es lo mismo para todo aprendizaje. La conciencia evoluciona en 3 etapas, ya sea la conciencia del ego o incluso la supramental. Hay una primera etapa que es el análisis. Si apruebas el examen de conducir, aprendes que cuando giras el volante, vas a la izquierda por un lado y a la derecha por el otro. Te enseñan que antes de girar a la derecha, tienes que poner el intermitente a la derecha, y que, en un momento dado, tienes que cambiar de marcha para ir más rápido o más lento. Y cuando hayas sintetizado todo esto, te presentas al examen de conducir. Si la síntesis es buena, se obtiene la licencia. Y hay un tercer periodo que es la integración, el proceso se vuelve automático. Esto es exactamente lo que ocurre con la mecánica y la electrónica, es totalmente superponible. En los primeros tiempos del coche, había que girar una manivela para bajar la ventanilla. Ya conoces el movimiento para bajar la ventanilla. Luego vinieron las ventanas eléctricas. Solo había que saber dónde estaba el botón y pulsarlo en un sentido u otro para subir o bajar la ventanilla. Pero, ¿quién de ustedes conoce los circuitos eléctricos que hay en la ventana? Ninguno de ustedes. Cuando te encuentras con el supramental, el comienzo de la fusión con lo real, analizas las estrellas, las puertas, como hice yo, los chakras, los nuevos cuerpos.
se empieza a hacer una forma de síntesis cuando se les ve en acción, y entonces se integra. Es natural. No importa cómo estén hechos los circuitos, es solo una etapa de conocimiento y aprendizaje. Cuando se nace, se está obligado a aprender a caminar, aunque hay un reflejo automático de caminar para un recién nacido que se pone de pie, da pasos, pero lo sostenemos. En cuanto hay una forma de automatización o automatismo, el mecanismo ya no necesita ser consciente. No se piensa en caminar cuando se camina. No piensas en respirar cuando respiras. Todos los mecanismos de aprendizaje funcionan así. El peligro, evidentemente, ha sido convertirla en lo que se llama inteligencia artificial, que solo reproduce e impide el proceso de aprendizaje de la propia conciencia. La inteligencia artificial, como la describen Steiner y otros, es simplemente la marca de la bestia y el nombre de la bestia. Este es el momento en que la conciencia se entrega a una autoridad externa, ya no solo a entidades de luz, Dios, diablo o lo que sea, sino a una máquina. Así que es lo contrario de la integración. Es la disociación y la desintegración, la tecnología es el diablo. Y era necesario crear, como decía Steiner, estos circuitos a base de sílice para permitir la manifestación real y concreta de los mundos infernales, que son mundos binarios primitivos, como funcionaba la conciencia no individualizada de los primeros tiempos, del primer sueño de la creación. Es un simulacro y es lo contrario de lo sagrado. Llevamos 1 hora y media hablando, así que tal vez sea hora de tomar un descanso. Y vamos a empezar de nuevo, son las 11:30, desde las 12:30 a 2. A través de Jinluca.io. Con Elisa Bernal. Traducción al español. LMF.